primera cosa que quiero decirte es que hemos visto un video. El video es de Josh McDowell. Es un hombre muy importante en la fe cristiana porque él, cuando era joven, él conoció a unos cristianos y él se burlaba de los cristianos. Una de las cosas que él quería hacer era demostrar científicamente, demostrar históricamente, demostrar arqueológica y todo lo que todas las cosas posibles ligadas a la ciencia, demostrarlas a un nivel para que digan que la fe cristiana era una falacia, era una mentira y que los cristianos estaban locos y creían solamente en algo solo por creer. Pero ¿qué pasó? Después de hacer estudios serios, porque él no hizo algo de, veo y no, 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 hizo un estudio tan serio, fue a las bibliotecas más importantes para buscar la evidencia que justamente negara la fe de Cristo. Y de hecho, él quería negar la existencia de Jesús aquí en la tierra y empezó a hacer un trabajo y al final de ese trabajo, lo que pasó es que él descubrió que había mucha evidencia que podía y necesitaba un veredicto de su parte para decir que Jesús sí había existido y que la fe que nosotros ahora tenemos no era una cuestión solamente de decir sí creo, 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 pero era una cuestión basada en hechos históricos y basadas en estudios que se habían hecho a través del tiempo también, arqueológicos, y que no refutaban, pero confirmaban justamente lo que había pasado. Quiere decir que la Biblia, el libro que quizá tú tienes o en tu teléfono también, ahora, déjame decirte, no es un libro de falacias, sino es un libro que a través del tiempo ha subsistido. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque es la verdad. Diga conmigo, la palabra de Dios es la verdad. Y entonces este Josh McDowell, después de ese tiempo, empezó a ir a las universidades y a predicar la palabra de Dios, no solamente diciéndoles Cristo te ama, pero él lleva la evidencia, es un apologista cristiano muy fuerte, y él lleva la evidencia de lo que ha encontrado en sus estudios para decir la evidencia aquí está, la evidencia histórica, arqueológica, etcétera, para poder saber que Cristo no es un ser etéreo, no es alguien que no existió, no, sino es alguien real y que pues podemos confiar verdaderamente en Él porque todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios es una verdad. Diga conmigo, verdad. Entonces, lo que pasa en este tiempo es que hemos sido capaces de creer que 2 más 2 es 4, porque podemos ver uno más uno, un maicito más un maicito más dos maicitos, eso hace 4 maicitos. Hemos creído en geografía aún sin poder verificar lo que nos dice la geografía. ¿Ok? Porque confiamos que alguien hizo bien su trabajo y podemos saber que el Perú tiene 1.270.000 y algo mil kilómetros cuadrados y eso lo podemos saber porque alguien hizo ese trabajo y confiamos en esa palabra. Hemos confiado en la ciencia, en la geografía, en la biología, hemos confiado en tantas áreas científicas, pero y cuando vamos a la palabra de Dios tenemos dificultad porque pensamos que la ciencia y la teología, si quieres, la ciencia y el conocimiento de Dios están peleados. Pero no es así. Diga conmigo, Dios es el creador de todo. Y Dios creó los seres vivos que estudian la biología. Me dejo entender. Dios creó el relieve geográfico que estudia la geografía. Dios hizo la historia que estudian los historiadores. De hecho, todas las áreas científicas tienen que ver con alguien y ese es con Dios. Ahora, el asunto es que muchos de nosotros queremos tener el concepto y conocer y tener el conocimiento de esa área, pero descartar a Dios de la ecuación. Y déjame decirte, ¿cómo podríamos descartar al autor y consumador de la fe, aquel que ha creado el mundo? ¿Cómo podríamos sacarlo de la ecuación si Él fue quien hizo todo como Él quiso? ¿Ok? Y usted puede encontrar gente que se parece, son mellizos tan gemelos, casi idénticos, pero no son idénticos. Siempre hay algo que es diferente porque Dios nos ha hecho gente y personas auténticas. No tenemos que estar imitando a alguien para ser aceptados por Dios, porque Dios nos acepta así, tal como somos. Entonces, nuestra fe no está basada en un libro viejo, y esto quiero que lo entiendas. Si has venido por primera vez, quiero que entiendas que la fe no está puesta, nuestra fe no está puesta ciegamente en un libro y porque dice
de este modo nosotros creemos. No. Nuestra fe está basada en hechos históricos y reales, probados y comprobados a través de las áreas específicas de estudio por historiadores, arqueología, etcétera. Todo lo que ha contado la Biblia, la mayoría de cosas se están descubriendo y confirma lo que la Biblia narra en sus. Quiere decir que la Biblia no solamente es un libro religioso, pero tiene mucho que ver con historia. Entonces es algo muy, muy fuerte. Ahora, la segunda cosa es que creemos, no solamente creemos por eso, pero creemos porque hay principios. En la Biblia usted va a encontrar principios que han funcionado desde siempre y siempre van a funcionar. De hecho, hay cosas que ahora la ciencia o los estudios formales están usando, como por ejemplo la psicología está empezando a usar la terapia del perdón, algo que se enseña en la Biblia. ¿Me dejo entender? Entonces hay áreas y hay cosas, hay principios que están especificados en la palabra de Dios de qué deberíamos hacer, etcétera. Y recién cuando la ciencia dice esto tienen que hacer, entonces recién decimos, sí, es verdad, tenemos que hacerlo. Pero no nos damos cuenta que ya la palabra de Dios nos decía que lo teníamos que hacer. Y pues tenemos que ser más cuidadosos porque nuestra fe no está puesta en un libro viejo, nuestra fe está puesta en la verdad. Diga conmigo, en la verdad. Ahora, son principios que han funcionado siempre, van a funcionar. Por ejemplo, el principio de la fe. Cuando por ejemplo, van a dar ahora alguna ayuda al norte y dice, no pierdan la fe. ¿No? Hablan de la esperanza, va a venir algo mejor, ya va a pasar. Eso es fe, eso es esperanza. Son cosas que están establecidas en la palabra de Dios y que las estamos usando. No nos damos cuenta, pero son principios que están establecidos en la palabra de Dios. También, por ejemplo, el principio de dar. De repente muchos de nosotros decimos, pero si doy ya no voy a tener. Pero no te das cuenta que ese principio lo están usando tremendas multinacionales. ¿Cómo están dando a la gente sin recibir nada a cambio? Están formando algunas ONGs en algunos casos, algunas fundaciones para ayudar a la gente sin ningún interés, tratando de ayudarles simplemente y haciendo eso, dando, el principio es que ellos van a recibir. ¿Se entiende? Y lo está haciendo el mundo. No lo está haciendo en el formato cristiano, en el formato religioso, si quieres, pero el principio funciona. Entonces no estamos creyendo en la Biblia simplemente porque sea un libro que dice Santa Biblia y es la palabra de Dios y la creo, la creo, la creo. No, sino porque vemos principios tan claros, palabra tan exacta que es real y siempre ha podido dar fruto en nuestras vidas. Ahora, también creemos en la palabra de Dios y creemos en la fe cristiana, no por lo que está escrito, sino por los cientos de testimonios de gente que presenció directamente los hechos que pasaron con Jesús. O sea, cuando se convirtieron 3,000, había 3,000 que estaban viendo lo que pasó. Había testimonio real, no era una cuestión que les lavaban el cerebro, porque mucha gente en este tiempo dice, te han lavado el cerebro. ¿A cuántos le han dicho eso? ¿Ok? Pero la verdad es que pensamos que cuando empezamos a creer en la palabra de Dios, estamos yéndonos en contra de la ciencia, en contra de la historia, estamos perdiendo la razón y no es así. Por eso es que esta mañana yo quiero hablarte no de una fe ciega, sino quiero hablarte de una fe inteligente. Voltéese al que tiene al lado, dígale, inteligente. ¿Ok? Entonces quiero enseñar esto porque no nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene mucho que ver con sentido común, tiene mucho que ver con principios que no se borran, que no se pueden quitar, pero también tiene que ver, ¿no es cierto?, con testimonios reales de cosas que pasaron en el tiempo y siguen pasando. Ahora, una gran cosa por la cual yo puedo creer y mi corazón estar seguro que estoy creyendo en la fe es por mi experiencia real con Dios. Yo no sé cuál haya sido tu experiencia, pero mi experiencia ha sido que desde que conozco a Jesús, mi vida ha sido transformada. Desde que conozco a Jesús, mi vida ha sido sanada. Desde que conozco a Jesús, he empezado a tener propósito en mi vida.
¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, hay una evidencia que no solamente es externa, pero hay una evidencia que viene desde dentro de mi corazón, porque la palabra del Señor dice que en él, el que cree en él, desde su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, cuando creemos en él, hay algo que sale adentro y no sabes qué cosa es. Esos son esos ríos de agua viva que empiezan a fluir y dan vida a todos también los que están alrededor nuestro. ¿Ok? Entonces somos embajadores de Dios por ello, porque creemos su palabra, pero también porque vemos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y esa manifestación no es algo etéreo, no es algo que dice el poder de Dios está aquí, solo lo siento, no, pero eso se ve en nuestras obras. Diga conmigo, la fe se manifiesta. Y la fe se manifiesta a través de obras. Por mucho tiempo nosotros hemos usado la fe para salir de problemas. Yo no sé cómo tú has llegado a los pies de Jesús, pero muchos han llegado enfermos y han llegado pidiendo una oración. Ya no había esperanza, el médico no te podía dar salud, etcétera. Y entonces llegas a Dios y le dices, Señor, sáname. Entonces llegamos por una necesidad. Entonces por mucho tiempo hemos usado la fe para salir de problemas. Quizá llegaste a los pies del Señor en deudas completamente ya en bancarrota y diciéndole, Dios, sácame de esto. Y Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso y aún de esas decisiones malas te ha rescatado. Pero tenemos que entender que nuestra capacidad de confiar en Dios no solamente tiene que basarse para salir de problemas, ni para que cuando nos vaya bien, nos vaya mal, nos empiece a ir bien, sino tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a tener cuidado que en los tiempos de dificultad, ciertamente nuestra fe será probada, ciertamente nuestra fe será sacudida. La Biblia habla sobre eso, pero hemos empezado a encadenar la fe con la prueba. Y hay algo, un versículo que dice acá en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Y es por ello, esta es una de las bases por la cual la gente dice, mi fe tiene que crecer y entonces voy a ser probado y voy a ir mal y todo. No, no, hay algunos que son probados, no en falta, no en pobreza, sino hay algunos que también pueden ser probados en abundancia, cuando todo les está yendo bien. Y mira lo que dice la palabra, Santiago 1, 2, 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué va a ser probado? ¿La paciencia o la fe? Ah, ¿se quiere decir que la fe indubitablemente va a ser probado? Sí. Todo lo que tú dices creer, si tú dices creer que el Señor es tu pastor y nada te faltará, también serás probado en ese área. ¿Ok? Pero mira, dice acá, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo termina el versículo? Sin que os falte cosa alguna. Hay algunos que dicen, no, mi fe está siendo probada y piensan que todo el tiempo su fe está siendo probada. Y la verdad no es así. La verdad es que hay momentos en los cuales nuestra fe va a ser probada, pero eso no significa que es todo el tiempo. Hay gente que le preguntas y dices, oye, ¿cómo te va? Ay, no, de prueba en prueba, como la canción, de lucha tras lucha, de prueba en prueba, ¿no? O sea, y todo parece una desgracia su vida, simplemente porque está pensando que la fe está ligada solamente a la prueba. Y la verdad es que no está completamente en lo cierto. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, algunas veces hemos usado nuestra fe, por ejemplo, para que alguien esté enfermo, usamos la fe para obtener sanidad. Hay alguna gente aquí que estuvo enfermo, etcétera, y ¿qué es lo que sucedió? Que oró, etcétera, y entonces quisimos, ¿no es cierto?, obtener la sanidad. Ahora, luego también, por ejemplo, si tu hijo está en drogas o está en algún vicio, tu hijo está rebelde, etcétera, ¿qué es lo que? Óramelo para que cambie. ¿No? O sea, tenemos fe para que eso suceda y queremos que eso cambie, ¿no? Tenemos fe también para, por ejemplo, cuando te falta dinero.
horas de ayunas, ¿no? Mándame un ángel que traiga $500,000 y que se multiplique mi cuenta. Y tenemos fe para salir de dificultades. Y no está mal, la fe puede usarse también para eso, pero déjame decirte, tenemos que empezar a ver la fe de otra perspectiva, no esperando ya el problema, porque muchos queremos que la fe nos solucione los problemas que nosotros mismos hemos causado. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora dice, pensamos que la fe no tiene mucho que ver con la razón o el sentido común. Pensamos que la fe está aquí y el sentido común está aquí y no tienen nada que ver. Pero si te das cuenta, cuando el Señor nos enseña a confiar en su palabra, la mayoría de sus principios, la mayoría de lo que nos pide hacer, son principios realmente naturales. Tienen mucho que ver con el sentido común. Pero nosotros preferimos creer en otras cosas, pero no en la palabra de Dios. Porque creemos que está loca, que está tirada de los cabellos. Pero si usted se da cuenta, la palabra de Dios tiene un principio para cada área de nuestra vida. Y si somos capaces de cuidar ese principio y cuidar nuestro comportamiento con respecto a lo que dice la palabra, ciertamente va a suceder lo que te voy a leer ahorita. Y mira qué es lo que dice. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Dice, lo que sí les ordené fue esto. O sea, ¿qué es lo que Dios está hablando a su pueblo? Le dice, obedezcan mi voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y acá es importante esto, tiene mucho peso. Dice, vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. ¿Cuántos están entendiendo? Pues que me dejo entender, es Dios mismo diciéndole, pon atención a lo que te estoy indicando en mi palabra para que te vaya bien. Pero hemos decidido hacer de acuerdo a nuestros caminos y después usar la fe para que Dios nos rescate de lo malo que estamos viviendo. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no usar nuestra fe de manera inteligente? O sea, de verdad, ¿por qué no usamos? ¿Por qué no obedecemos lo que dice la palabra para que nos vaya bien? En lugar de hacer lo que queremos sin escuchar la palabra y luego clamar por fe. Yo creo que Dios me va a sacar de esto. Yo creo que me va a sacar de las deudas. Yo creo que me va a sanar, etcétera. Yo no sé qué tipo de fe usted quiere vivir. ¿La fe que rescata? ¿O la fe inteligente? Diga conmigo, yo necesito fe. Para vivir bien y conforme a la palabra de Dios, usted necesita también los principios de la palabra de Dios. O sea, para vivir bien y que te vaya bien en todo lo que haces, necesitas aplicar principios. Y si aplicas los principios que te han enseñado en la universidad, etcétera, quizá en algunas áreas te puede ir bien, pero no necesariamente en todas. Y si queremos que nos vaya bien en todo, pues prestemos atención a lo que la palabra de Dios tiene que decir para nosotros. Diga conmigo, es la palabra de Dios. ¿Por qué no usamos entonces nuestra fe de manera inteligente? Una fe que puede conquistar. Ya no solamente te puede sacar de dificultad, sino te puede ayudar a alcanzar cosas que naturalmente quizás no puedes alcanzar, pero a través de la fe puedes lograr cosas. De hecho, en Hebreos 11, cuando habla de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto, si quieres. Pero luego lo explica y dice, ¿no es cierto? Por la fe Abraham hizo esto, por la fe Moisés, por la fe Aarón y por la fe tal, etcétera. Y habla las diferentes virtudes y aplicaciones que podemos tener al usar la fe.
Y esto es importante porque la fe no solamente te sirve para salir de situaciones difíciles, sino también te sirve para conquistar, para vivir bien, para tener una vida conforme al corazón de Dios. De hecho, la palabra del Señor dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Okay, no sé cuántos me están entendiendo, pero espero que puedas seguir esto. Ok. Mire, queremos resultados en nuestras vidas espectaculares. Queremos que nuestros hijos salgan obedientes. Queremos que nuestros maridos, las mujeres quieren que sus maridos les amen, etcétera. Pero no usan el principio. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero nosotros no les enseñamos, no los instruimos en la palabra de Dios. Entonces, difícilmente vamos a tener hijos obedientes. De igual modo, las mujeres, si quieren ser amadas por sus esposos, y le dicen a su esposo, como Cristo amó a la iglesia hasta que se murió. Así tienes que amarme, ¿no? Pero también la Biblia dice que a las mujeres dice que tiene que respetar a sus maridos. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces no es que, ay, y aquí viene la fe selectiva. Yo creo lo que a mí me parece. Y agarro de la Biblia algunas áreas que son de beneficio para mí, pero lo que exige de mí, eso no lo creo. Yo creo que Dios me va a bendecir, yo creo que su poder está sobre mí, yo creo que voy a ir a otro nivel, yo creo. Pero cuando te pide el Señor, dice, ama a tu enemigo. Ay, no, eso no es para mí. Perdona, esto tampoco es para mí, porque Dios no sabe cuánto daño me han hecho. ¿Me dejo entender? Y hemos usado una fe parcial, una fe selectiva, una fe que solo agarro lo que me da la gana para obtener el beneficio de eso. Pero déjeme decirle, necesitamos usar una fe inteligente, una fe que no está solamente parcializando las cosas. La fe inteligente te va a ayudar a abrir tu perspectiva, a creer que todo lo que la Biblia te dice, todo lo que Dios te pide que hagas, etcétera, es por tu propio bien. Cada principio de la palabra de Dios no es para hacértela difícil. Esto quiero que lo entiendas. No es para mirarte y Dios ahí en su pantalla 50 pulgadas, a ver, Juanito, ¿cómo estará? Y mira, ay, no va a poder. Me voy a reír cuando se caiga. ¿No se cree que Dios está así? No. No es para que te la hagan difícil. Esto quiero que entiendas. Por eso es que en cada cosa que te pide, no solo veas el beneficio. Yo quiero que me sane mi corazón, porque la palabra del Señor dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él nos dio sanidad. Así que quiero que me sane, y que quiero que me sane de cáncer. Pero cuando te pide, ¿no es cierto? Y te dice, ladrón, ¿dónde está tu diezmo? Te has robado el diezmo. ¿Dónde está tu ofrenda? Está habiendo necesidad en mi casa y tú no te lo has tirado. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Fe selectiva. Eso no es para mí. Eso fue para otro tiempo. Eso es para los levitas. Yo no me llamo Leví. Yo no me llamo Javier, ¿no? Y es fe selectiva. Y después te preguntas, ¿por qué no me va bien? Si voy a la iglesia, si soy buenito, soy buena gente. ¿Sabes por qué? Porque aplicas los principios que te dan la gana y dejas de aplicar otros que te podrían beneficiar. Por eso no tengas una fe selectiva, sino vamos a empezar a tener una fe absoluta. Vamos a creer que la palabra de Dios es real y que nos va a ayudar para poder vivir bien y que todo nos vaya como... Mira, en Hebreos 11, 32, 34, Hebreos 11 es el capítulo de la fe, porque habla mucho de la fe, pero quiero mostrarte algo que corresponde a Gedeón, Barak. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, no solamente algunos usaron la fe, sino todos aquellos que sobresalieron, que tuvieron relevancia dentro de la Biblia, fueron gente de fe. Pero no solo creyeron lo que les convenía, sino creyeron que la palabra de Dios era buena para que les vaya bien. Ahora, mira, luego dice, que por fe conquistaron
reinos. O sea, la fe no solo les sacó del problema, la fe les ayudó a conquistar reinos. Ahora, yo no sé qué estás esperando. De repente dices, no, estoy esperando tener un poquito de plata para poder abrir mi negocio. Déjame decirte, necesitas fe para poder conquistar, para poder abrir tu negocio, para poder expandirte, para que tu negocio crezca. ¿Necesitas plata o necesitas fe? No, pastor, plata necesito. Ok, necesitas fe. Primero necesitas creer, porque dice la palabra de Dios que así como tú piensas, eso es lo que tú vas a hacer. Y si en tu mente tú estás diciendo, no, no creo, es que no tengo plata, no puedo, déjame decirte, no vas a lograr nada. Pero estos hombres, mira que por fe, dice, conquistaron reinos. Diga conmigo, mi fe es fe de conquista. Que algunos, voy a conquistar a la Juanacha con esto. Ok, no, no es para eso, es para conquistar cosas. Ahora, luego, mira acá, y acá pasamos de largo, ¿no? Porque decimos, sí, conquista, aleluya, voy a ganar mi familia para Cristo. Está bien, no hay ningún problema, vas a abrir tu negocio, vas a crecer. Ok, ¿necesitas fe para eso? Sí, necesitas fe, pero también necesitas fe para lo que sigue. Mira, dice acá, y esto lo pasamos de largo muchas veces, y dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Esto quiero que esté bien claro en tu corazón, porque por la fe, si tú eres un hombre de fe, vas a empezar a hacer justicia. Y si eres un hombre de fe o una mujer de fe, también eso te va a ayudar a alcanzar promesas. Pero nadie quiere vivir en justicia. Lo único que estamos enfocados es en el resultado. ¿Cuánto podemos obtener de la fe? Quiero crecer en mi negocio porque voy a ganar más dinero. Pero la fe también sirve para vivir y hacer justicia. Diga conmigo, justicia. Pero ¿quién pide fe para justicia? Señor, dame fe para vivir en justicia. Cuando está hablando de justicia, está hablando de equilibrio. Está hablando de vivir una vida conforme al corazón de Dios. Nadie quiere, nadie pide una fe. Señor, sana a mi hijo. Señor, dame dinero. Señor, bendíceme. Pero no veo gente orando. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos. Es muy difícil que gente se me acerque y me diga, pastor, ore porque quiero vivir haciendo lo que el Señor pide que haga, viviendo en justicia. Es muy poco lo que la gente se acerca, óremelo por mi hijito que está medio loco, ha salido a su papá, entonces libérelo, o sea, pero hay muy poca gente que se acerca pidiendo ayuda para vivir en justicia, para vivir de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. Y entonces, ¿dónde está el desbalance? Allí. Solo queremos alcanzar cosas a través de la fe. Queremos salir de situaciones difíciles a través de la fe. Pero ¿qué hacemos cuando ya no estamos ni alcanzando cosas, ni saliendo de situaciones difíciles? Cuando te toca vivir el día a día, ¿qué necesitas? Fe. Fe para creer que los principios de Dios son aplicables a tu día a día y no solamente cuando estás mal. Diga conmigo, fe. Mira, dice, por la fe conquistaron reinos. No es que lo pone en cursiva o con asterisco para que nadie lea, ¿no? No. Tan importante como conquistar reinos es hacer justicia. Es alcanzar promesas. Mira, y luego viene lo espectacular, ¿no? Dice, taparon boca de leones. Wow, ¿cuántos les gustaría tapar la boca de los leones? Con tu pierna de repente, ¿no? Ok. Luego dice, apagaron fuegos impetuosos. Wow, eso es tremendo. Luego dice, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros y continúa todavía. Usted puede leer todo el versículo, todo el capítulo 11. Pero muy poco estas palabras hicieron justicia.
le damos, porque no es muy relevante aparentemente, pero déjame decirte, si tú decides vivir en justicia desde ahora, vas a dejar un legado de justicia para tus hijos. Y hay algo que dice la palabra de Dios y es que él nunca ha visto, dice David, el rey David, yo viejo soy, dice, y nunca he visto un justo desamparado. Wow. Me dejo entender, quiere decir que tu fe no solamente está para que abras tu negocio, tu fe no solamente, tu fe puede transformar tu siguiente generación, haciéndola una generación de justicia, una generación que camina conforme a los planes, a los propósitos de Dios. Pero es tu decisión de vivir tu fe día a día, de aplicar los principios de la palabra cada momento, de cuando tengas que tomar una decisión, pongas a Dios en primer lugar y no cuánto va a entrar a tu bolsillo. Diga conmigo, fe inteligente. La fe inteligente no solo estaba pensando en salir de un problema o de alcanzar algo grande, pero la fe inteligente está pensando en la trascendencia. Diga conmigo, trascendencia. ¿Cómo van a vivir tus hijos? Porque más importante que le dejes una gran herencia a tus hijos es qué legado le estás dejando a ellos. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios que tú estás transmitiendo a ellos? Y la Biblia, según esto, dice que eso es fe. Pero ¿cuántos quieren la fe de conquista? ¿Cuántos quieren tapar bocas de leones? A mi suegra nomás, pastor, a mi suegra nomás. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ser más cuidadosos con lo que estamos haciendo, con cómo estamos creyendo los principios de la palabra de Dios. No uses una fe ciega simplemente por digo, creo, pero empieza a usar aún tu raciocinio para entender los principios de la palabra de Dios y los vas a entender con la ayuda del Señor. Y te vas a dar cuenta que sus principios te van a ayudar a tener trascendencia, no solo para tu propia vida, sino para tu siguiente generación. ¿Y cuántos quisiéramos que a nuestra siguiente generación le vaya mejor que a nosotros? Entonces, ¿qué estamos esperando para poner nuestra fe a vivirla día a día? Mira, por fe conquistaron reinos, pero por esa misma fe hicieron justicia. Tómate el tiempo para que de ahora en adelante no solo estés buscando salir de un problema o alcanzar algo, pero que cada paso que das esté de acuerdo a la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. ¿Por qué no usamos esa fe entonces para creer los principios de la palabra de Dios, para aplicarlos en nuestra vida diaria? Principios como la generosidad, para alejar nuestras vidas del mal. Dice, el avisado ve el mal y se aparta. Es un principio. Pero dice, el necio ve el mal y sigue de largo y ¡puf!, le va mal. Usemos esos principios de cuidar nuestro cuerpo. Voltéese a alguien, dígale, cuida tu cuerpo. O dígale, yo sé cuidar mi cuerpo. Cuida tu cuerpo, o sea, sabes que lo que estás haciendo te va a llevar a enfermedad y sigues haciéndolo. Pero, o sea, no nos cuidamos, en nuestra economía no usamos los principios de la palabra de Dios y luego queremos que nos vaya bien. No funciona. O sea, deja de hacerte el chueco para creer solo lo que te conviene. Empieza a creer la palabra de Dios tal y como es. Y la palabra de Dios te asegura, así como el Señor estaba hablando a su pueblo y le dice, mire, obedezcan mi voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Yo no sé
¿cuántos de aquí quieren que les vaya bien? ¿Ok? Si quieres que te vaya bien, pues obedece la palabra de Dios. Y para obedecer necesitas creer que sus principios son buenos, que son, la Biblia dice, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes están esperando. O sea, Dios no tiene planes de mal, el problema es que nosotros nos metemos en situaciones complicadas y después decimos, Señor, sálvame, Señor, sáname, Señor. Pero han sido nuestros pasos que nos han metido allí. Quizás estás metido en deuda, quizás estás metido en problemas familiares por tus pasos, por los torpes pasos que hemos dado. Déjame decirte, ¿Dios te puede sacar de allí? Sí, Dios te puede sacar de allí. Dios te puede dar una nueva oportunidad, pero no desperdicies esta nueva oportunidad para dejar de poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Fe inteligente es la que aplica los principios de la palabra de Dios en todo tiempo, aun cuando parece que lo que hace no da resultado. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. En otras palabras, no nos cansemos pues de hacer lo correcto. Aunque no veas el fruto, porque mira, lo aclara más abajo y dice, porque a su tiempo, diga conmigo, hay un tiempo. Y la verdad es esto, si tú de repente tienes dificultad en el área de tus finanzas y no le has creído a Dios en ese área, pues empieza a creerle. Si tienes dificultad en el área familiar o en el área empresarial o en el área que tengas, dile, Señor, ahora decido poner tus principios en mi vida, Señor. Y no te canses de hacer el bien, porque es sembrar, estás sembrando y sembrando y sembrando. De repente dices, pero he sembrado tanto y no he cosechado. Pero la verdad es que quizá has incumplido esto que sigue y dice, si no, desmayamos. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacer lo que corresponde, de confiar en que lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está diciendo es bueno. Dice, porque a su tiempo segaremos si es que no desmayamos. Entonces, deja de pensar quizá hasta ahora, ay, es que no he recibido nada. Sigue haciendo el bien. Sigue haciendo lo correcto, sigue aplicando los principios de la palabra a tu vida, a pesar de que el mundo te esté llamando de tonto, de repente de fanático, yo no sé cómo te esté llamando. Dice la palabra de Dios que a su tiempo vamos a cegar. Entonces vamos a creer, ya no con una fe absurda, sino con una fe inteligente.